Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de lo que es la termodinámica del aire húmedo. Y como recordarán, en la última clase nos quedamos en, digamos, demostrar la ecuación de Clausius-Clapeyron a través del ciclo de Carnot, que también había dejado como un ejercicio del libro de Wallace y Hobbes. Y de hecho les ayudé con una parte en la clase anterior, así es que ya no voy a terminar el ejercicio, voy a asumir que ustedes han leído y ya pueden explicar con sus propias palabras cómo determinar esta ecuación a través del ciclo de Carnot. Ok, entonces lo que tenemos es esta relación. Digamos que esta es la forma general de la ecuación de Clausius-Clapeyron, donde como pueden ver va a relacionar la presión de equilibrio, que también la conocemos como la presión de saturación, en este caso presión de vapor de agua, entre dos fases, ¿no? Y esta relación es de la presión de equilibrio con la temperatura. Entonces tenemos que aquí L, bueno, en este caso puede cambiar dependiendo de qué proceso vamos a tener en cuenta, pero el L sub V va a denotar el calor latente específico, ¿no? Que también, como les había dicho, recuerden que el calor latente es equivalente a la entalpía. Y por otro lado, este delta de alfa va a significar la diferencia de los volúmenes específicos entre las dos fases de temperatura. Entonces, como pueden ver aquí, en la línea roja estaría justamente demostrando esta ecuación. Bueno, digamos, esta es la forma general, esta ya sería la versión específica para el proceso de vaporización, ¿no? Entonces, como pueden ver, tiene esta relación logarítmica, la temperatura y la presión de vapor de saturación. Y aquí en las líneas azules podemos ver, esta es la diferencia de la presión de vapor con la presión de vapor sobre hielo. Entonces, como pueden ver, justamente esta relación indica que está por debajo de la temperatura de derretimiento. A 0 grados, digamos, el punto de congelamiento. Entonces, para, digamos, hacer la analogía con los gases ideales, para los sistemas heterogéneos, esta relación justamente significa lo que la ecuación de estado significa para los gases ideales. Entonces ahora vamos a ver unas aplicaciones de la ecuación de Clausius-Clapeyron y, como les decía, unas aproximaciones. Entonces vamos a ver, digamos, casos específicos donde cómo podemos aplicar esta ecuación. Entonces para eso, debo dejar de compartir. Entonces ahora vamos a ver las aproximaciones de la ecuación de Clausius. Que también la vamos a denominar como CC.
Entonces el primer punto es la dependencia de la temperatura con respecto a la entalpía de vaporización, o como ya saben, entalpía, digamos, hace referencia al calor latente. Entonces, de la clase anterior tenemos que podemos escribir el calor latente de vaporización como la diferencia de la entalpía en el estado de vapor de agua y el estado líquido. Entonces podemos hacer un diferencial con la temperatura, y lo que vamos a tener son estas expresiones que, como recordarán, a ver quién me puede decir a qué equivale el cambio de entalpía por unidad de temperatura. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Chicos, tienen que repasar, leer antes de venir a clase. Recuerden que no hay paso, así es que va a ser más difícil si ven todo el curso solo para el examen. El cambio de la entalpía por unidad de temperatura es la capacidad térmica, ¿no? Es la definición de la capacidad térmica. En este caso, la capacidad térmica a presión constante, porque estamos hablando de que la entalpía, el calor latente de vaporización, es un proceso que ocurre a presión constante, y el calor o la capacidad térmica a presión constante del agua, ¿no? Entonces, para recordarles, son las capacidades térmicas a presión constante para el vapor de agua, este caso sería CPV, y el agua líquida. Como un dato extra, para temperaturas que varían en los 20 grados centígrados y 30 grados centígrados, estas capacidades térmicas no varían mucho. De hecho, varían muy poco. Y por lo tanto, podemos decir que son independientes de la temperatura. En este rango de temperaturas, ¿no? En este rango, las capacidades térmicas se pueden asumir independientes de la temperatura. Por otro lado, tenemos que nuestro calor latente de vaporización es básicamente la diferencia entre la entalpía de la fase líquida y gaseosa. Entonces, por eso también solamente va a depender de la temperatura. A ver cómo ponemos.
am, en equilibrio, recuerden. Entonces, por este motivo, asumimos que el calor latente de vaporización también solo va a depender de la temperatura. Por lo tanto, podemos escribir, en primer lugar, esta diferencial como una diferencial definida, una diferencial finita, y por otro lado, como tenemos las capacidades térmicas independientes, la temperatura simplemente quedan como constantes. Entonces esto nos va a llevar a una relación, o cómo podemos definir nuestro calor latente de vaporización en función de la temperatura. Digamos, sub cero, que indica un calor latente de vaporización inicial, más esta diferencia de calor de capacidades específicas que es constante, por la diferencia de temperatura. Y bueno, esto está, estas capacidades térmicas, como ven, las letras están en mayúsculas, pero también, digamos, es equivalente cuando hacemos referencia o cuando las dividimos por unidad de masa, y ya tenemos el calor de vaporización, el calor latente de vaporización específico. Recuerden que esta definición también al inicio de las clases. A excepción de la temperatura, claro. Entonces esto vamos a denominar una ecuación 1. Y de manera similar podemos obtener el calor latente de sublimación y de fusión. Entonces ya ustedes pueden comprobar de manera similar pueden obtener los otros calores latentes. Entonces de acá viene bueno, se puede deducir algo interesante. Imaginémonos que tenemos nuestra temperatura inicial de 0 grados centígrados. Entonces, para cada temperatura tenemos un valor asociado tanto de el calor latente de vaporización específica, teniendo en cuenta las capacidades térmicas y también las masas, ¿no? Entonces, digamos, estos valores ya se pueden deducir o se pueden obtener empíricamente. Entonces, lo que tenemos es que la variación del calor latente de vaporización con la temperatura es aproximadamente del orden de 2000 joules Kelvin, kilogramo por Kelvin. El calor de fusión es aproximadamente del orden de 100. Y el calor latente de fusión, o el cambio de calor latente de fusión, es aproximadamente también del orden de 2000.
joules por kilogramo por Kelvin. Por otro lado, tenemos que las constantes, tanto de sublimación como de fusión y de vaporización, son bastante grandes. Pueden ver que aquí, por ejemplo, están del orden de 10 a la 6. Bueno, acá ya vamos a omitir las unidades. De la misma forma, el calor latente de sublimación y el calor latente de fusión, digamos, es menor, pero el punto importante es que tanto el cambio del calor latente de vaporización como de fusión y de sublimación es bastante menor que el mismo calor latente de vaporización, sublimación o fusión. Entonces, como tenemos esta relación, podemos asumir que tanto el calor latente de vaporización como de sublimación y de fusión son constantes, ¿no? Porque varían muy poco con la temperatura. Pero recuerden que esto no es a todos los valores, sino son para valores que están en ese rango, ¿no? Entonces, esta sería una primera aproximación o implicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Ahora tenemos justo lo que nos interesa, que es la dependencia de la temperatura con respecto a la presión de vapor de equilibrio. ¿Y a qué me refiero cuando digo presión de vapor de equilibrio? Es la presión de saturación, no se olviden. Entonces, una de las, digamos, aproximaciones que se hace para el proceso de vaporización, o sea, acá ya estamos de la ecuación general que les enseñé al inicio, vamos ya a aplicarlo específicamente para el proceso de vaporización. Lo que se asume es que el volumen específico del vapor de agua es mucho mayor que el volumen específico del agua. Entonces, a partir de esto podemos aproximar la ecuación de Clausius-Clapeyron a esta relación. Esta es nuestra segunda ecuación. Y bueno, podemos aquí considerar el vapor de agua como un gas ideal. Como ya sabemos, la ley de gas ideal aplicada al vapor de agua está dada por esta expresión. Por lo tanto, podemos despejar el volumen específico del vapor y reemplazarlo de esta forma, y esto incluirlo en nuestra ecuación 2. Entonces, nuestra ecuación 2 se transforma en esta expresión, y si asumimos que el calor latente de vaporización es constante, como ya lo habíamos demostrado anteriormente, tenemos esta expresión.
que tal vez ya sea conocida para algunos de los cursos de meteorología general, digamos, no exactamente con estos términos, pero al menos la forma, cómo hallar la temperatura, perdón, la presión de vapor de saturación. Y digamos que esto... Donde aquí, bueno, no sé, bueno, deben saber que esta función o esta denotación de la función exponencial se puede escribir como x. De hecho, en los libros lo van a encontrar así, solo para recordar, exp significa la función exponencial, ¿no? Elevado a la alfa. Entonces, la relación que habíamos encontrado aquí, digamos, esta relación es una relación general donde todavía considera cierta variación del calor latente de vaporización, ¿no? A partir de, digamos, valores empíricos, ya podemos asumir que no hay mucha variación del calor latente de vaporización, pero si aplicamos esta función o esta ecuación a nuestra ecuación de Clausius-Clapeyron, vamos a tener la siguiente expresión. Ya se va a volver un poco más complicado, ¿no? Un poco más larga esta expresión. Ahora, si integramos esto desde la temperatura, desde una temperatura inicial a una temperatura final, y desde la presión de vapor de saturación inicial, la presión de vapor final, vamos a tener esta expresión que también es un poco larga, ¿no? O sea, digamos, el equivalente a esta expresión que es simplificada, asumiendo un calor latente de vaporización constante, si es que consideramos una variación en el calor latente de vaporización, lo que vamos a obtener es esta expresión. Entonces, digamos que es la expresión para nuestro vapor de saturación o de equilibrio, teniendo en cuenta una variación del calor latente. Entonces, nuevamente podemos aquí aplicarlo a valores específicos, como por ejemplo, como en el caso anterior, a una temperatura inicial de 0 grados, como les digo, ya existen ciertos valores definidos, como por ejemplo, esto también lo habíamos visto, que la presión de saturación es equivalente a 6.11 milibares o hectopascales. El calor de vaporización inicial, en este caso sería 2.5 por 10 elevado a la 6. También tenemos un valor específico
para el calor, para la capacidad calorífica, ¿no? E igual para tanto del vapor como para el agua. Ok, entonces a partir de 4, si es que consideramos una variación del calor latente de vaporización, lo que vamos a tener, y aplicando todos estos digamos, valores, lo que vamos a tener es un valor de una expresión para el vapor de saturación, de la siguiente manera, que ya justamente como les decía, viene a partir de valores empíricos. Digamos, vamos a llamarle A, pero en el caso que apliquemos la ecuación donde el calor del latente de vaporización es constante, vamos a tener una expresión más sencilla, ¿no? Y en ambos casos la temperatura está en Kelvin. Y de hecho, haciendo, como les decía anteriormente, dentro del rango de temperaturas de -20 y 30, tanto la ecuación A como la ecuación B van a ser iguales. Otro ejemplo que les puedo dar a partir de estos valores empíricos, digamos, valores ya más específicos para determinar la presión de saturación del vapor, es algo que ya deben conocer. Cuando la temperatura inicial, por ejemplo, es de 25 grados, tenemos un calor latente de vaporización las capacidades específicas. Aquí me equivoqué. Y entonces, para valores, bueno, esta sería la aproximación. Para valores de la temperatura mayor a 0, vamos a tener este valor con ya la presión en valores de hectopascales o milibares. Puede expresarse de la siguiente forma. Y en este caso la temperatura está en Celsius. Y bueno, esta es la fórmula de Tetens. Digamos, esta es una de las fórmulas que aprendemos en los cursos básicos, ¿no?, de meteorología. Pero como ya ahora entienden, esta ecuación surge a través, o viene una especificación de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces esta es la fórmula de Tetens. Y también se puede aplicar a la presión de vapor sobre hielo.
En este caso estamos hablando de la presión de vapor sobre agua, en la interfase de estos dos estados. Y el tercer punto, o la tercera aplicación de la ecuación de Clausius-Clapeyron, son los cambios en el punto de ebullición y derretimiento para el agua. Ok, entonces para el caso del punto de la ebullición, tenemos una temperatura de 100 grados. En este caso, tenemos un calor latente de vaporización, se mantiene del mismo orden de magnitud, 10 a la 6. El volumen específico del agua con respecto al, perdón, el calor específico del vapor de agua con respecto al del agua líquida, digamos, no tiene mucha diferencia. De hecho, sí, un orden o tres órdenes de magnitud, de hecho. Y por lo tanto, la variación de la presión de saturación con respecto a la temperatura, esto se puede determinar, es alrededor de 36 hectopascales por unidad de Kelvin. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que por una disminución de la presión de 36.2 hectopascales, significa o indica una disminución en el punto de ebullición por 1 grado centígrado. Como pueden ver en este caso hay una relación directa. En el caso de el punto de derretimiento, en el caso cuando la temperatura es 0 grados centígrados, el calor latente de fusión, en este caso es 0.34, el volumen específico del hielo aproximadamente 10 a la menos 3, y del agua aproximadamente también, ¿no? 1 por 10 a la menos 3.
En este caso vamos a tener una variación de la presión. Recuerden que acá estamos hablando, esta E hace referencia a la presión de vapor de agua. En este caso estamos simplemente hablando de la presión entre el agua y el hielo. Aquí es entre el agua y el vapor. Debe poner un I porque hace referencia al hielo. Y este valor es bastante grande. ¿Quién me puede decir cómo interpretar esta variación del punto de derretimiento? ¿Alguien que interprete esta variación? Vamos chicos, participen. Vamos a cambiar esto para una traducción, una mejor traducción. Punto de fusión. ¿Qué significa el cambio? ¿Qué significa esta relación? ¿Nadie? Como pueden ver aquí tenemos la relación inversa. Esto que nos va a decir un incremento en la presión de 135.038 hectopascales va a disminuir el punto de fusión. Por 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin, ¿no? Entonces, como pueden ver, disminuir el punto de fusión requiere
un gran cambio en la presión. Y de hecho esto se da porque tenemos, digamos, si nosotros asumimos dos fases en nuestro sistema de sólido y líquido, normalmente esperaríamos que el sólido sea más denso que el líquido, pero en el caso del agua es lo contrario, ¿no? En este caso el hielo es menos denso y por esto es que tenemos esta relación. Ok, ahora vamos a volver. Todo esto de acá era, digamos, los cambios, o las implicaciones de la ecuación de Clausius-Clapeyron con respecto a los cambios de fase, ¿no? Ahora vamos a regresar al concepto del aire húmedo. Y recuerden que cuando hablamos de aire húmedo, nos referimos tanto al aire seco, más la presencia del agua en cualquiera de sus fases, ¿no? En este caso, normalmente la conocemos en su presencia o en su estado gaseoso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir los calores específicos del aire húmedo. Entonces, imaginémonos que estamos a una presión constante, tenemos nuestra parcela de aire y vamos a incrementar la temperatura por un delta de T. Entonces, nuestro calor va a cambiar, el calor interno. Una parte de este calor se va a deber al cambio, se va a deber al aire seco, y otra parte va a ser, digamos, este calor va a ser absorbido por el vapor de agua. Entonces podemos escribir que el cambio total del calor va a estar absorbido, el calor, del cambio total en el calor se va a deber al aire seco y al aire húmedo. Que también, si lo dividimos por unidad de masa, perdón, primero, antes de eso podemos reescribir simplemente, como lo habíamos visto, escribir justamente de otra manera. En este caso estamos usando estaríamos usando la definición de calor específico porque está con minúscula, pero estamos multiplicando por la masa, ¿no? Simplemente expresarlo en otros términos. Y pues esto podemos dividirlo por la masa total de la parcela. Y bueno, la masa total de la parcela, teniendo en cuenta que es tanto del aire seco como del aire húmedo, ¿no? Y en ese caso vamos a tener la variación específica, o la variación de calor específico, que se puede expresar de esta forma. Aquí. Y de esta forma. Y como recordarán, ya tenemos estos términos, podemos expresarlos en función de la humedad específica, y en ese caso el cambio de calor, vamos a ponerlo de otra, para no confundir la humedad específica con el calor
lo estoy poniendo como un poco más oscuro. Vamos a tener esta relación y bueno, aquí esto hace referencia a la humedad específica. Ahora, si recordarán, lo acabamos de ver hace poco, la definición de la capacidad de calor específico justamente viene por el concepto del cambio de calor por unidad de temperatura. Entonces, como estamos hablando un proceso a presión constante, esto vendría a ser nuestra capacidad de calor específica a presión constante, y esto se expresa de esta forma. Y ya, bueno, esto podemos reordenarlo una vez definiendo estos valores, capacidades de calor específico tanto para el aire seco como para el aire húmedo, y en total nuestro calor específico a presión constante para toda nuestra masa de aire húmeda va a estar expresada por los dos valores, ¿no? Tanto del aire seco como del aire húmedo. Y de aquí simplemente tenemos diferentes expresiones, ¿no? Como ya recordarán, tenemos relaciones conocidas como Cp entre Cp del vapor de agua como Cp del aire seco, y esto pues nos va a dar ya valores fijos, ¿no? Por ejemplo, esta relación se cumple solo utilizando la humedad específica, que es equivalente a utilizar la relación de mezcla que habíamos definido como W, ¿no? Algunos lo escriben como W, otros lo escriben como R. Y de la misma manera podemos encontrar una relación para el volumen constante. Se me apagó la aplicación. Un momento, chicos. Ya. No, como les decía, podemos tener esta expresión, o podemos hallar esta expresión de la capacidad calorífica a volumen constante, y simplemente se va a
estaría dada por esta expresión. Que también va a ser equivalente a utilizar la relación de mezcla. Y bueno, con esto también vamos a tener otra expresión que, como en el caso del aire seco, teníamos que expresa justamente la relación entre CP y CB, ¿no? Y en este caso ya simplemente estaría dado por estas mismas cantidades, y es simplemente esta expresión. Ok, ya. Con esto terminamos la parte de cálculo, y ahora sí volvemos a la diapositiva. Sí, de hecho había juntado esta parte para ya no tener que cerrar la diapositiva y volver a las anotaciones. Entonces vamos a volver a la diapositiva. Ok, entonces nos habíamos quedado primero en determinar las aplicaciones de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces habíamos visto la aproximación, ¿no? Para, en primer lugar, para el proceso de vaporización, estamos asumiendo, digamos, la expresión más simple, asumiendo que el calor latente de vaporización es constante, nos va a dar esta forma. Y es justamente esta gráfica es la que hace referencia a esta expresión. Como les repito, vendría a ser una especificación de la ecuación de Clausius-Clapeyron general, ¿no? Entonces, como pueden ver, la presión de vapor va a aumentar en función de la temperatura y, digamos, a una escala logarítmica. Eso quiere decir que para valores de 30 a 40, el aumento de la presión de vapor de saturación es mucho mayor que para incrementos desde 0 a 10. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, esta relación de la presión de vapor y la temperatura es independiente de la presión de otros gases. En este caso solamente estamos evaluando la presión de vapor, la relación de la presión de vapor y la temperatura en el proceso de vaporización. ¿Ok? Entonces esto también, justamente esta relación o este dicho, de que resalta la independencia de la variación de la presión de vapor de saturación, de acuerdo a la temperatura, la independencia de esta variación con la presencia de otros gases, va a cumplir o justamente va a estar de acuerdo con la ley de Dalton, que, como recordarán, indica la sumatoria de presiones parciales, ¿no? En este caso, como les decía, la variación de la presión de saturación del vapor de agua no va a depender de la presencia de otros gases. Entonces, sabiendo esto, pues, cuando, por ejemplo, analizamos, ustedes ya que deben estar usando estos diagramas termodinámicos, o cuando vemos los procesos de convección y vemos que para que se produzca una nube debe haber una saturación, normalmente decimos que el aire a determinada temperatura ya está saturada. Entonces mi pregunta es si esto significa que el aire
ha retenido todo el vapor de agua que ha llegado a su máxima capacidad. ¿Qué dicen? Cuando el aire alcanza la saturación a determinada temperatura, significa que el aire ha retenido todo el vapor de agua que puede contener. ¿Mm? La respuesta es que no, porque, como les estaba diciendo, la presión de vapor de saturación, la presión de saturación del vapor de agua eh, es independiente de otros gases. Y cuando hablamos, solo depende en este caso, debido a esta relación, solo depende de la temperatura y no depende de la presencia de otros gases. Cuando nos referimos al aire, estamos hablando del aire húmedo, que indica tanto el vapor de agua como el aire seco. Entonces, digamos que esta interpretación no es la correcta, porque en realidad lo que estamos, la presión de vapor desaturada, o la saturación, hace referencia simplemente al vapor de agua. No es que el aire, es decir, el aire seco y el aire húmedo, está reteniendo todo el vapor. ¿Okay? Esto es, digamos, es algo que se suele confundir o se suele malinterpretar. Y justamente esta es la justificación, ¿no? Tenemos de qué depende la saturación de la temperatura. Y en este caso estamos hablando de que este cambio en la presión de saturación del vapor de agua es independiente de la presencia de otros gases y está de acuerdo a la ley de Dalton. Ok, entonces, bueno, aquí debí mostrarlos por partes, pero primero vean aquí que es justamente esta relación de la presión de vapor de equilibrio o la presión de vapor de saturación, como se había dicho, y la temperatura se puede explicar también por razones cinéticas, ¿no? Por ejemplo, en el equilibrio, la evaporación, en un equilibrio la evaporación es cero. Eso quiere decir que todo lo que evapora y lo que condensa es igual, ¿no? No hay digamos, no hay un desbalance en ese sentido. Mientras que si incrementamos la temperatura, entonces las moléculas van a tener más velocidad y, digamos, tiende a aumentar la evaporación. Y ahora, ¿qué significa esto para el sistema climático? Ya ahora les vuelvo a enseñar estas imágenes que les había enseñado en la clase pasada para introducir el tema de la ecuación de Clapeyron y justamente esta relación entre el vapor de agua y la temperatura. Entonces, como pueden ver, tenemos mayor temperatura en los trópicos. Como pueden ver en esta relación, ¿qué es lo que dice? Esta relación es logarítmica, es decir, cuanto mayor variación de temperatura tengamos, a mayor temperatura, el cambio de la presión va a ser muchísimo mayor
que si estamos a temperaturas de, por ejemplo, 5 o 10 grados, ¿no? Digamos, si vamos acá, por ejemplo, una temperatura de 10, tenemos una presión de 10, y si tenemos una temperatura de 30, vamos a tener una presión de 40, entonces son por 4 veces más la temperatura, 4 veces más la presión. Entonces, teniendo en cuenta que aquí digamos, la temperatura en los trópicos es bastante alta comparada con los extratrópicos, esto nos quiere decir que vamos a tener mayor cantidad de vapor de agua justamente en los trópicos, ¿no? Y como pueden ver, estas aguas, la temperatura del mar tropical puede transferir más vapor de agua que si lo comparamos con las zonas extratropicales, ¿no? Y como les habían mostrado anteriormente, esta agua, este vapor de agua, va a precipitar debido a la convección, y de esta forma se va a liberar el calor. Entonces este calor liberado luego se puede convertir en trabajo, y ya el trabajo puede generar energía cinética, y la energía cinética, como lo habíamos visto también, va a ayudar a hacer el transporte o la circulación, ¿no? Que va a ayudar al transporte de energía para, digamos, disipar este calor concentrado en los trópicos. Entonces aquí nuevamente les escribo que esta ecuación, digamos, la ecuación de Clapeyron general y la versión simplificada, describen justamente el estado termodinámico del vapor de agua y el agua líquida, ¿no? Entonces siempre estamos hablando del proceso o el cambio de fase, ¿no? Cuando estos dos estados están en equilibrio. También hemos visto ya con las demostraciones que el punto de ebullición y de fusión van a depender de la temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alcanzamos el punto de ebullición o por encima del punto de ebullición, el vapor ya no puede existir con el líquido. Y por otro lado, habíamos visto también que el punto de ebullición de un líquido va a reducir si la presión también se reduce, mientras que para el caso del agua, entonces aquí voy a corregir esta parte, en el punto de fusión va a requerir un aumento de la presión, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de dos casos, ¿no? El punto de ebullición y el punto de fusión. Mientras en una, digamos, la relación es proporcional, en el caso del agua, el punto de fusión, para que este punto de fusión disminuya, se va a requerir un aumento en la presión. Y justamente esto es importante para explicar el movimiento de glaciares. Por ejemplo, tenemos una masa de hielo grande que choca con una roca glaciar, y digamos, la presión que se ejerce del hielo contra la roca es bastante grande, y esto hace que el punto de fusión del hielo disminuya. Entonces, como el punto de fusión va a disminuir, va a empezar a derretirse y va a poder, digamos, transportarse. Y una vez que esté lejos de esta presión fuerte, digamos, lejos de esta, digamos, una masa sólida que ejercía la presión, una vez que se aleje, entonces va el punto de fusión va a restablecerse y el hielo va a congelarse de nuevo, ¿no? Entonces de esta manera el hielo puede desplazarse, digamos, alrededor de rocas, ¿no? Y ahora vamos ya a entrar, digamos, ya hemos visto bastante teoría, pero ahora ya vamos a entrar a una parte más aplicativa, ¿no? Una parte más interesante. Y vamos a empezar a ver justamente los procesos de la atmósfera. Entonces vamos a dividir, digamos, en dos partes. Ya la próxima semana vamos a terminar, o vamos a seguir avanzando.
pero ahora nos vamos a enfocar en procesos a presión constante. Entonces, todo esto ya estamos, como les había dicho, nos enfocamos ahora en el aire húmedo y tenemos que tener en cuenta procesos de aire no saturado, de aire saturado. Por ejemplo, acá tenemos nuestra nube. Cuando hay un ascenso ya tenemos una variación de la parcela de aire, tenemos una expansión. Y bueno, como pueden ver, las propiedades cambian, tenemos condensación y ya, digamos, procesos más complejos, ¿no? Pero a una presión constante, digamos, sin estudiar todavía un ascenso, podemos ver procesos interesantes también. Por ejemplo, pueden aquí ver en estas imágenes solamente, digamos, procesos relativos a la superficie, ¿no? Estamos considerando procesos a presión constante. Un ejemplo puede ser procesos cercanos a la superficie. Como pueden ver, también tenemos algunos fenómenos, ¿no? Como, por ejemplo, el punto de rocío o el rocío que vemos en las hojas cuando tenemos un día, una mañana bastante húmeda, eh, o también cuando tenemos niebla, ¿no? Han visto, sobre todo en Lima, hay bastante, bueno, muchas veces se amanece con una niebla, ¿no? Digamos, en las mañanas, una niebla que se puede ver por toda la ciudad, sobre todo cerca a las zonas costeras, ¿no? Al mar. Entonces, todos esos procesos se pueden explicar y ya vamos a ver cómo, eh, digamos, teniéndolos como referencia a una presión constante, ¿no? Entonces ya vamos a ver cada uno de estos procesos. Entonces empezamos con los procesos a presión constante, donde vamos a tener el proceso de enfriamiento. Entonces, imaginémonos que tenemos una parcela de aire, ahora ya, como les decía, húmeda, eso quiere decir aire seco y vapor de agua, donde no está saturado, y vamos a asumir que es un sistema cerrado. En este caso vamos a tener que tanto la humedad específica como la razón de mezcla van a ser constantes. Entonces, a una temperatura que empieza a bajar, es decir, nuestra parcela empieza a enfriarse, vamos a tener, como es un proceso isobárico, que la presión de vapor de agua va a mantenerse constante. Bueno, aquí ya se me salió todo esto, pero la pregunta era qué es lo que pasaba con la presión de vapor de saturación. Sabemos que la presión de vapor del aire es constante porque estamos hablando de un proceso isobárico. Sin embargo, como habíamos visto, la presión de vapor o la presión de saturación del vapor de agua depende de la temperatura. Entonces, en este caso, si la temperatura disminuye, nuestra presión de saturación de vapor de agua también va a disminuir. Entonces, podemos decir que la humedad relativa, que también es una cantidad o una medida de la humedad que habíamos visto en la clase pasada, también va a cambiar, ¿no? Ya que tenemos que esta relación de la humedad relativa es la presión sobre la presión de saturación del vapor de agua. Entonces, si este valor se mantiene constante y este valor disminuye, entonces nuestra humedad relativa va a disminuir. Y por lo tanto, se puede llegar a la saturación. Entonces, justamente la temperatura a la cual se alcanza la saturación es la que denominamos como temperatura del punto de rocío. Y aquí, bueno, normalmente le ponen TD, en algunos libros, por ejemplo en el libro de Sonic le ponen como dew, que significa rocío en inglés. Entonces, cuando la temperatura está por debajo del punto de congelación, es decir, cuando la temperatura es menor a 0,
Entonces, también se le puede, o se le llama al punto de rocío, el punto de congelación. Y esto solo ocurre cuando la temperatura, cuando se llega a una temperatura menor a 0. Ahora, expliquemos o ya apliquemos este proceso a la atmósfera, a la vida real. Entonces, uno de estos ejemplos, como les decía, es, sucede en forma natural debido a un enfriamiento radiactivo de la superficie o del aire. Ahora yo les voy a pedir, ya que llevaron su curso de meteorología física, deben recordar, o incluso por el curso de meteorología general, deben recordar a qué significa el enfriamiento radiactivo. Si recuerdan, me pueden explicar, alguien puede participar, ¿qué nos referimos cuando hablamos de enfriamiento radiactivo? Recuerdo que era cuando se perdía calor durante la noche. Mm, En la superficie perdía calor durante toda la noche. Sí, ¿tienes la idea? ¿Tienes la idea del proceso? Escribe tu nombre, por favor, en el chat. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, como su compañera decía, tiene que ver justamente con este proceso diurno, ¿no? En el día tenemos radiación solar, entonces la Tierra se calienta, absorbe este calor, y si en la noche, especialmente si tenemos una noche despejada, sin nada de nubes, la superficie va a emitir, en proporción a lo que recibió en la mañana, va a emitir el calor hacia la atmósfera. Entonces va a haber una pérdida de energía y especialmente, como les decía, si no tenemos nubes que, digamos, bloqueen la energía, o perdón, la radiación, en este caso radiación infrarroja, entonces va a haber una disminución de temperatura justamente por esta emisión de radiación de onda larga, ¿no? Entonces esto, como por ejemplo se podrán imaginar en lugares, por ejemplo en la sierra, en verano o en invierno cuando se tiene un día bastante despejado, las mañanas suelen ser bastante frías, ¿no? Justamente porque ante la ausencia de nubes, tenemos una emisión de onda larga bastante mayor y por lo tanto tenemos más pérdida de energía y por lo tanto la temperatura disminuye. Entonces, este proceso va a dar lugar a, digamos, estamos en una sola superficie, la superficie de la Tierra, tenemos una presión, podemos asumir tener una presión constante. Entonces el suelo va a perder suficiente calor como para llegar a una temperatura lo suficientemente baja donde el vapor de agua se va a condensar. Entonces, si esto ocurre a temperaturas mayores a 0, vamos a tener lo que conocemos como el rocío, ¿no? Tenemos aquí gotitas de agua en las plantas, pero si esto ocurre a temperaturas inferiores a 0, entonces tenemos lo que se conoce como escarcha, ¿no? Tenemos aquí hielo. Y esto es algo que ocurre bastante aquí, bueno, ahora que yo estoy, por ejemplo, en Alemania, latitudes medias, los cambios de temperatura
diurnos pueden ser bastante bruscos. Entonces es, digamos, relativamente normal, sobre todo en invierno, tener, digamos, un poco de un día soleado, digamos un día sin nubes, y al día siguiente va a amanecer y vamos a ver las plantas con escarcha, ¿no? Con pedacitos de hielo. Y bueno, supongo que esto de acá también se observa sobre todo en la sierra, ¿no? Entonces tenemos aquí este primer ejemplo de cómo podemos ver este enfriamiento isobárico. En este caso acá llegaríamos a la temperatura del punto de rocío y en este caso la temperatura de congelación. Y otro ejemplo, ya habíamos visto enfriamiento de la superficie, pero otro ejemplo es el enfriamiento del mismo aire. Entonces, como por ejemplo podemos ver aquí, tenemos que durante la noche tenemos esta emisión, pérdida de calor, y el aire empieza a condensarse. Ya no, digamos, está limitado a la superficie, sino también, digamos, una capa superficial en la atmósfera y logra condensarse. Y podemos ver la formación de niebla, ¿no? Entonces, mientras, digamos, esto va a ser un proceso que va a empezar a crecer, porque en el tope de digamos, la capa que tenemos de niebla, es donde se va a producir este enfriamiento radiativo y va a producir justamente digamos, en esta interfaz, se va a producir el enfriamiento y de esta manera se va a permitir un crecimiento, ¿no? de la niebla. Es por eso que en algunos lugares, alejados del mar, por decir, se puede ver que al día siguiente se amanece con una capa de niebla. Entonces, justamente ya en este caso no se aplica a la superficie, sino se aplica al mismo aire, ¿no? A una capa de aire que también, por el mismo proceso, se va a enfriar radiativamente, y entonces las capas de aire por encima van consecutivamente van a enfriarse también, ¿no? Entonces, de esta manera se puede formar niebla por el proceso de enfriamiento radiativo. Y digamos, otro ejemplo, ya que hablamos de niebla, es justamente la advección, ¿no? Nieblas por advección. Tenemos, como por ejemplo podemos ver aquí, una formación de niebla debido al proceso de enfriamiento radiativo, pero si es que tenemos una corriente, un flujo horizontal, el aire se va a mover a una presión constante en horizontal y se va a desplazar sobre regiones más frías. Entonces, la saturación se va a producir a medida que el aire se vaya enfriando, en este caso ya por la conducción del calor hacia la superficie. ¿Okay? En este caso tenemos ejemplos de, por ejemplo, aire cálido sobre el agua fría. En este caso tenemos aire frío sobre aguas cálidas, ¿no? Digamos, esto también podríamos de alguna forma aplicarlo a lo que vemos en las costas, ¿no? Tenemos el contraste de temperatura de la tierra y del mar, en la costa de Lima, tenemos agua que es bastante fría, pero aún así, comparado con la tierra, hay una presión, hay una diferencia de temperatura, ¿no? Entonces, digamos que en la noche hay bastante pérdida de calor, se forma una, digamos, capa de niebla sobre el mar, y esta puede, dependiendo del aire, si está más cálido o más frío sobre la superficie, se puede transportar hacia
hacia la parte de tierra, ¿no? Entonces a veces vemos, como les había dicho, a veces vemos nieblas en la costa, ¿no? Y eso se puede explicar por estos procesos. A ver, ahora aquí vamos a ver, aquí otra vez se pasó todo junto, cómo podemos definir esta temperatura de rocío de manera gráfica, ¿no? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí un punto B, y esta curva representa la presión de vapor de equilibrio. Tenemos el punto a una temperatura E con una presión E, pero si queremos llegar a la saturación, podemos hacerlo de forma isobárica, es decir, siguiendo la misma presión, y la temperatura a la que se llega justamente a la presión de saturación es la que denominamos temperatura de punto de rocío, ¿no? Y la diferencia de la presión, de la temperatura y la temperatura de punto de rocío se conoce como depresión de punto de rocío. Entonces, de este gráfico lo que se puede observar, se puede visiblemente entender, es que la presión de saturación a un valor, la temperatura que se obtiene cuando la presión está saturada, la presión de vapor saturada, es igual, podemos comparar esta línea o esta presión con esta temperatura, es igual a la presión de vapor de un punto, de una temperatura diferente, ¿no? De la temperatura del ambiente, por decirlo. O de otra forma, tal vez más adecuada, decir que la temperatura de un punto, la temperatura ambiental de una parcela, es igual a la temperatura del punto de rocío cuando la presión de vapor está saturada. Entonces de acá, por ejemplo, se pueden, justo acá dice, ¿no? El punto C corresponde a la temperatura donde la presión de vapor de agua es la presión de vapor de equilibrio. Y de este gráfico también podemos tener algunas relaciones, como por ejemplo la humedad relativa, que vendría a ser, digamos, la presión desde el punto B hasta, digamos, la presión del punto B, que se puede señalar como esta recta del punto T a B, distancia es la presión, sobre la presión de saturación, que vendría a ser, para este mismo caso, digamos, la distancia de T a A, ¿no? En este caso acá tendríamos una presión de vapor de saturación para A. Y de la misma forma podríamos obtener la temperatura del punto de rocío como la distancia, digamos, o vendría a ser el origen, aquí, la distancia de la temperatura al punto de inicio, menos esta distancia, ¿no? La distancia de B y C. Y de estas relaciones también podemos darnos cuenta que solo teniendo el dato de la temperatura no podemos estimar la cantidad de humedad, ¿no? Necesitamos necesariamente tener la información de la temperatura del punto de rocío. Por otro lado, también podemos deducir que ni la humedad relativa ni la dispersión del punto de rocío o esta depresión del punto de rocío son medidas directas de la cantidad de vapor de agua, ¿no? Porque en este caso están siempre con respecto a la curva de presión de vapor de equilibrio. En este caso lo que se mide es justamente qué tan alejados estamos de la presión de vapor de equilibrio y no vamos, digamos, a medir estrictamente cuál es la cantidad de vapor de agua, de vapor de agua, ¿no? Otra relación que podemos tener a partir de esto, del punto de la temperatura de punto rocío, es cómo varía con la altura. Entonces, tenemos que, por ejemplo, para
digamos, el nivel inicial 0, digamos la superficie, podemos escribir esta relación en la ecuación de estado para esta presión de vapor, y para un nivel Z tenemos la siguiente expresión. Entonces, imaginándonos una parcela que va elevándose y va expandiéndose, por lo tanto, entonces la temperatura y la densidad del vapor de agua van a disminuir, porque el vapor se va a distribuir sobre una mayor área de volumen. Entonces, es por eso que su densidad va a disminuir, y por lo tanto vamos a tener que la presión de vapor en la superficie va a ser mayor que la presión de vapor en una altura Z, ¿no? Una altura mayor. Y por lo tanto podemos deducir que la presión, la temperatura del punto de rocío a una altura Z va a ser menor que la temperatura de rocío en la superficie. Entonces básicamente va a tener esta misma relación de la presión, digamos de la presión total, ¿no? Y ya que están usando estos diagramas termodinámicos, también podemos explicar, y de hecho se tienen líneas, en este caso las líneas punteadas son las líneas de relación de mezcla, y las líneas continuas son las líneas de temperatura potencial. Podemos deducir cuál es el punto de la temperatura de rocío, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos nuestra parcela, que tiene una temperatura, y la que corresponde digamos, al valor de saturación, que va a estar indicada por la relación de mezcla, va a ser nuestra temperatura de rocío. Y de hecho hay una forma matemática para poder expresar esta relación, que debido al tiempo, como les dije, ahora no vamos a terminar un poco temprano, les voy a pedir que lean esta demostración en SONIS, que está en la página 107, donde van a utilizar justamente la ecuación de Clausius-Clapeyron, y también van a considerar las relaciones de Poisson, ¿no? Entonces, haciendo algunos supuestos, como por ejemplo, para un procedimiento adiabático donde la temperatura potencial no varía, se van a tener ciertas cantidades y van a encontrar una relación logarítmica, o digamos una relación proporcional, para poder hallar la temperatura de rocío. Entonces esto se los voy a dejar como tarea, por favor léanlo. No les pido, voy a recordarles, yo no les pido que se memoricen la ecuación, no les voy a pedir que me demuestren, que me deduzcan cuál es la temperatura de punto de rocío a partir de la ecuación de Clausius-Clapeyron, porque claramente es algo que, primero, no busco, como les digo, que aprendan cosas de memoria, no busco que sea digamos, una clase matemática. Lo que estamos buscando es entender de dónde vienen, cómo podemos explicar los procesos atmosféricos con las leyes físicas. Entonces, lo que sí les voy a preguntar es que me expliquen qué es lo que significa cada expresión. ¿Ok? Entonces, esto es algo que siempre les voy a repetir, y por eso les pido que lean la demostración. Si quieren lo hacen para que, digamos, puedan entender. Si algunos se sienten más cómodos resolviendo y viéndole el sentido matemático a una expresión, bueno, tal vez de esa forma funciona mejor para estas personas y pueden rehacerlo, pero digamos el punto principal es justamente entender el proceso físico, ¿no? La interpretación física. Ok, entonces seguimos. De hecho, esta definición de la temperatura del punto de rocío nos sugiere una forma de medir la humedad del aire. Entonces, ¿cuál es esta forma de medir la humedad del aire? Justamente enfriando el aire de manera isobárica hasta llegar a la saturación, y en ese caso la presión de vapor saturado a esta temperatura va a ser la
presión de vapor real. Entonces, digamos, este sería el principio físico de las mediciones de humedad. Sin embargo, como pueden ver, digamos, es bastante complejo, ¿no? Entonces necesitamos, por ejemplo, un aparato que pueda medir, en este caso es un ejemplo, este higrómetro de espejo refrigerado, en el que va a detectar la condensación ópticamente, ¿no? Y a partir de eso se puede detectar la temperatura del punto de humedad. Entonces, digamos que es un proceso, como les decía, difícil, costoso. Imagínense tener este tipo de mediciones, requiere aparatos bastante complejos, ¿no? Sin embargo, podemos tener una forma más sencilla, ¿no? Una forma más sencilla de realizar esta medición es poniendo el agua a la misma temperatura en contacto con la parcela de aire y enfriar la parcela de aire isobáricamente mediante la evaporación del agua en la parcela, ¿no? De esta forma, el contenido de vapor de agua va a cambiar, el contenido de vapor de agua de la parcela va a cambiar y, digamos, se puede tener o se puede llegar a obtener una medición de la cantidad de humedad. Entonces, tal vez esta definición no les suene tanto, pero de hecho es, digamos, la forma más clásica en las que se utiliza o se mide la humedad, que es utilizando la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Entonces, en este caso, ya vemos otro proceso, que es el proceso también isobárico, en este caso adiabático, de la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, consideremos nuevamente nuestra parcela de aire húmedo, que no está saturado, y en este caso vamos a tener agua líquida. Entonces ya tendríamos un sistema heterogéneo, ¿no? Tenemos el aire seco, tenemos el vapor de agua, y tenemos el agua líquida. Entonces, tenemos en cuenta de nuevo que es un sistema cerrado, y que los procesos van a suceder adiabáticamente. Entonces, como pueden ver, tenemos una mezcla de diferentes estados, por lo tanto, tenemos un sistema inestable. Entonces, para que nuestro sistema llegue o intente llegar al equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que va a intentar hacer en la parte, digamos, el agua va a tratar de alcanzar el equilibrio a través de la evaporación. Entonces, el agua líquida va a extraer calor para la evaporación del aire que no está saturado. Entonces, asumiendo que no tenemos otros procesos, esta disminución de la temperatura va a estar relacionada con el cambio de la proporción de mezcla del aire húmedo debido a la evaporación del agua líquida. Si tenemos suficiente agua líquida, vamos a alcanzar la saturación, y de esta manera vamos a tener o podemos definir la temperatura de bulbo húmedo, que va justamente a hacer referencia a la temperatura de saturación en este proceso. Y antes de terminar, les quiero enseñar este ejemplo, que me parece, siempre les trato de aplicar para que no se queden solo con la teoría, de cómo pueden ver dónde podemos tener este enfriamiento, ¿no? En este caso, este tipo de enfriamiento, en este caso en una nube convectiva de desarrollo vertical, podemos encontrar un enfriamiento por evaporación de la lluvia. Entonces, este esquema nos muestra un sistema convectivo de mesoscala, ¿eh? Un sistema convectivo muy grande donde podemos tener lluvia fuerte, y digamos, este es el valor de punto de fusión, o el punto de congelación, donde a partir de acá ya las temperaturas son bastante bajas.
Y aquí tenemos la lluvia, ¿no? Una lluvia bastante intensa de estos sistemas que son bastante grandes. Entonces, por ahora ignoren esta parte, solamente vean la nube convectiva, donde tenemos nube convectiva, tenemos un ascenso, ¿no? Un ascenso bastante fuerte del el aire, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, una liberación de calor, justamente porque tenemos el proceso de liberación de calor latente. Por eso aquí vamos a poner, le pongo como un cuadrado rojo, porque todo esto libera bastante energía, entonces, digamos, libera calor a la atmósfera. Pero por otro lado, tenemos que aquí, justo debajo de este nivel, donde tenemos la lluvia, de hecho tenemos enfriamiento. ¿Por qué? Porque esta lluvia que está bastante, digamos, la distancia del punto de congelamiento a la superficie es de alrededor de 5 kilómetros. Entonces son 5 kilómetros de agua precipitable, agua que está cayendo por la lluvia. Entonces esta lluvia va a evaporarse. Y la evaporación de esta lluvia va a producir un enfriamiento. Entonces, mientras tenemos un calentamiento, incluso podríamos hablar de un calentamiento neto debido al proceso de este sistema convectivo, vamos a tener en la superficie un enfriamiento. Y esto, como pueden ver, nuestro sistema sería una masa de aire y agua que está evaporándose por la lluvia. Entonces, digamos, esto de acá es, si hacemos un perfil del calor liberado, vamos a tener un enfriamiento en la superficie. Imaginen que acá hay un cero, un enfriamiento, y luego vamos a tener un calentamiento bastante grande en la troposfera libre. Y esto definitivamente tiene implicancias también para la circulación de la atmósfera, ¿no? Incluso para la generación de ondas, porque tenemos una perturbación vertical de calor, y esto va a ser, es como si tiraran una piedra al agua y se expanden ondas. Digamos, en la atmósfera, esta de acá sería el pulso de calor que se da en la atmósfera y va a generar, por ejemplo, ondas. Y el siguiente punto era justamente determinar cómo podemos hallar esta temperatura de bulbo húmedo. Tenemos aquí la parte gráfica y, bueno, también quería introducir el gráfico psicométrico, pero, chicos, debido al tiempo, voy a tener que quedarme aquí. Les voy a volver a repetir, esto de acá lo vamos a demostrar ya, digamos, vamos a hacer el cálculo para determinar esto ya en la próxima clase. Y por favor, les voy a repetir, recordar, que traten de leer este artículo o buscar por su cuenta, tratar de responder esta pregunta. ¿Por qué tenemos una diferente gradiente de temperatura que la adiabática, ¿no? Y voy a subir, ahora sí no me voy a olvidar, voy a subir este artículo en el Moodle. Como les digo, no lean todo el artículo porque es bastante complejo, pero al menos lean las partes importantes, ¿no? Pueden leer, por ejemplo, el abstract, la introducción, las conclusiones, y vamos a hablar sobre este tema ya en la siguiente clase. Ok. Chicos, entonces esto sería todo por hoy. Ya nos vemos la siguiente clase.